Negocio jurídico es aquel acto jurídico que se manifiesta de manera lícita, a diferencia del acto en sí. Se entiende por negocio jurídico la manifestación de voluntad dirigida a la producción de determinados efectos protegidos por el derecho, efectos estos que consisten en la creación, modificación o extinción de una relación jurídica o de situación jurídica. Características del negocio jurídico. Debe tenerse presente que el negocio jurídico es un acto voluntario, producto de la libre manifestación de voluntad, lícito, que tenga una finalidad directa y específica de crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. Clasificación de los negocios jurídicos. Negocios típicos. Son aquellos negocios jurídicos tipificados en la ley. Ejemplo, la compraventa, el testamento. Negocios atípicos. Son el conjunto de negocios jurídicos con características propias y especiales no tipificados en la ley. Negocios familiares. Su objeto son las relaciones de familia. No tienen incidencia patrimonial. Tiene por objeto tutelar y regular nociones fundamentales de familia. Ejemplo, la adopción, el matrimonio. Patrimoniales. Constituyen los negocios jurídicos cuyo objeto recae sobre el conjunto de derechos y obligaciones pecuniarias de una o más personas. Negocios principales. Son negocios jurídicos cuya razón o existencia no está supeditada a negocios accesorios. Constituye aquellos negocios jurídicos que tienen la razón de existencia en el cumplimiento de una obligación previa en un contrato anterior y para su perfeccionamiento depende de la existencia de un negocio jurídico principal. Ejemplo, la hipoteca. Negocios intervivos. Son los negocios jurídicos que se realizan entre vivientes. Negocios mortis causa. Son los negocios jurídicos que se realizan por causa de muerte de una persona. Ejemplo, el testamento. Negocios gratuitos. Es aquella donde una sola de las partes trata de procurarle a la otra ventajas sin equivalente o contraposición. Ejemplo, la donación. Negocios onerosos. Es aquel en donde ambas partes tratan de procurarse una ventaja mediante un equivalente. Ejemplo, el arrendamiento. Negocios unilaterales. Es aquel que se perfecciona con la sola voluntad de una persona, resulta de una sola declaración de voluntad y produce efectos para quien la emite, independientemente de la voluntad de otro sujeto de derecho y aún en contra de esta última voluntad. Así ocurre con la renuncia a una herencia. Negocios bilaterales. Es aquel que está compuesto o integrado por dos o más manifestaciones de voluntad. Elementos del negocio jurídico. Capacidad, consentimiento, objeto y causa. Capacidad es la medida de la actitud de las personas en relación con los derechos y deberes jurídicos. Esa capacidad se ha clasificado por la doctrina en capacidad de goce o capacidad jurídica o legal, que es la medida de la actitud para ser titular de derechos y deberes, y capacidad de obrar, que es la medida de la actitud para producir efectos jurídicos válidos mediante actos de la propia voluntad. Un ejemplo de ello se es capaz cuando es mayor de 18 años. El consentimiento es la manifestación de voluntad por la cual una persona presta su aprobación para la realización de un acto que celebrará con otra persona. Se trata de la manifestación de voluntad libremente expresada, sin vicios que son error, dolo y violencia. Objeto es aquello sobre lo cual recae el negocio jurídico. Si es una cosa se llamará real. Si es versa a una actividad humana se llamará prestación. Ejemplo, relaciones de trabajo y compra y venta de bienes inmuebles. La causa es la razón o motivo por la cual se celebra el negocio jurídico. El contrato. En el artículo 1133 del Código Civil venezolano, el contrato es una convención entre dos o más personas para construir, reglar, transmitir, modificar o exigir entre ellas un vínculo jurídico. En el artículo 1159 del Código Civil, los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por causas autorizadas por la ley. Esto significa que es de obligatorio cumplimiento entre las partes. Los contratantes están obligados a cumplir los contratos del mismo modo que están obligados a cumplir con la ley. Clasificación de los contratos. Contrato unilateral. Es aquel cuando solo se generan obligaciones para una sola de las partes. Contrato bilateral. Es cuando ambas partes se obligan recíprocamente. Contratos sinalagmáticos perfectos.
son aquellos contratos en los cuales todas las partes están obligadas desde que se ha formado el contrato. Ejemplo, la compraventa. Contratos sinalagmáticos imperfectos son aquellos que cuando se forma el contrato solo se genera obligaciones para una sola de las partes, pero la otra parte puede ser obligada posteriormente. Contratos consensuales son los que se perfeccionan por el solo consentimiento. En el derecho moderno, caracterizado por la supremacía del principio consensualista, forman o integran la mayoría de los contratos. Ejemplo, la venta, el arrendamiento. Contratos reales son los que se perfeccionan con el consentimiento y la entrega de una cosa. De origen romano, aún se conservan en el derecho moderno. Contratos solemnes son aquellos que para su perfeccionamiento requieren el cumplimiento de una determinada formalidad. La ausencia de dicha formalidad hace inexistente el contrato solemne del que se trate. Ejemplo, la hipoteca. Contrato tracto único es aquel contrato que por su naturaleza se ejecuta de una sola vez, en una sola unidad de tiempo. Ejemplo, el contrato de compraventa. Contrato tracto sucesivo es aquel contrato que es ejecutado mediante prestaciones periódicas. Ejemplo, el contrato de arrendamiento, el suministro de energía eléctrica. Contratos principales son aquellos que cumplen por sí mismos un fin contractual típico o propio, sin tener relación alguna con otros contratos. La mayoría son contratos principales. Ejemplo, la venta y el arrendamiento. Contratos accesorios son aquellos contratos que se realizan para garantizar un contrato u obligación anterior. No existen para cumplir con un fin contractual propio, sino un contrato u obligación preexistente. Ejemplo, la fianza y la hipoteca. Contratos típicos son aquellos contratos que están tipificados en el Código Civil y en otras leyes, contemplados expresamente en la ley. Ejemplo, la venta y la hipoteca. Contratos atípicos son aquellos contratos que carecen de individualización y de regulación en el derecho. Por lo tanto, se rigen por los principios generales del contrato y les son plenamente aplicables las máximas reglas de la teoría general del contrato. Principalmente debe existir la voluntad de las partes. Contratos paritarios son aquellos en los cuales las partes contratantes han tenido la oportunidad de sentarse a negociar. Son contratos que surgen después de una libre discusión entre las partes. Ejemplo, contrato de servicios profesionales, abogado, arquitectos. Contratos de adhesión, cuando la otra parte domina e impone los términos del contrato. El artículo 1141 del Código Civil venezolano nos dice que las condiciones requeridas para la existencia de un contrato son el consentimiento de las partes, el objeto que pueda ser materia de contrato, la causa que debe ser lícita. En el artículo 1142 del Código Civil venezolano nos dice que el contrato puede ser anulado por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, por vicios del consentimiento y de los requisitos para la validez de los contratos. El artículo 1155 del Código Civil nos dice: el objeto del contrato debe ser posible, lícito, determinado o determinable. El objeto del contrato es un elemento esencial para su existencia, genera una obligación. Cuando se habla del objeto del contrato, nos referimos a las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer.